Bueno, en primer término, agradecerles muy especialmente a todos ustedes, señores y señoras, por estar esta noche aquí con nosotros. Y al mismo tiempo pedirles excusas a ustedes y a Random House Mondadori, pedirles excusas por no estar de cuerpo presente, cosa que solo es imputable a una equivocación de parte mía, una confusión con las agendas, y se me terminó esto cruzando con otro compromiso. Entonces decidimos, hablando con Gabriel Iriarte, decidimos resolver por lo menos a medias el problema haciendo este video en el que pues espero poder decir básicamente lo mismo que diría si hubiera estado allí con ustedes en este momento. Seguramente con un formato diferente, pero bueno, es lo que alcanzamos a hacer aprovechando estas cosas de la tecnología. Señalar además que me complace mucho estar compartiendo esta noche aquí con Claudia López, que ha convertido este tema en un tema clave de la vida política del país, cuestión en la que coincidimos, pero sin duda ella ha jugado un papel bien importante en ese énfasis, y además que ha venido desarrollando un papel bien importante en el Congreso, no solo en este tema, sino en otros temas, siendo pues una de las senadoras nuevas, ¿no?, que apenas lleva una legislatura. Y en parte esto tiene que ver con un asunto que quiero resaltar de la actitud de Claudia y de su manera de ser, que es su actitud de valor civil para plantear las cosas. Yo creo que hay una cosa en la que todos deberíamos ponernos de acuerdo, y es su valor civil para asumir los compromisos y sus convicciones. ¿Y por qué resalto esto del valor civil? Porque es que nada del progreso de la humanidad, decía un amigo mío, ha resultado sin que el valor haya sido como el soplo de vida de esa transformación y de ese cambio. O sea, si hoy el mundo coincide en que la Tierra es redonda, no solo es porque la ciencia así lo confirma, sino porque en algún momento hubo quienes tuvieron el valor civil de decirle a todos los poderes: la Tierra no es plana y hagan lo que quieran. La misma cosa sucede, por ejemplo, con los grandes avances legales y culturales que se han logrado en el tema de los derechos de la mujer. Para poner otro ejemplo, en algún momento hubo quienes, mujeres principalmente, que se pararon en la raya y dijeron: no, es que las mujeres no son animales de pelo largo y corta inteligencia, como dice el machismo, sino que esto lo vamos a luchar y lo vamos a poner en las condiciones diferentes. Entonces, resalto este tema porque este tema, además de la lucha contra la corrupción, que es en lo que estamos, pues no puede adaptarse con seriedad sin valor civil, porque en general, y esa es parte grave del problema de la corrupción en Colombia, es que una parte muy grande del poder en Colombia se ha beneficiado de la corrupción, y entonces hablar de este tema significa pues generar molestias y producir extraños. Esto lo dejo como una especie de introducción. Lo otro que quería mencionar es esto, que lo señalo en mi libro que publicamos con Random House y con Aguilar, es que la corrupción colombiana es superior al promedio mundial. O sea, corrupción hay en todas partes, pero no es lo mismo estar en el promedio, por debajo del promedio global o por encima del promedio, porque eso empieza a marcar diferencias en el análisis, en las causas, como lo vamos a ver, y en las soluciones que hay que lograr para modificar las circunstancias. Yo en el libro mío les decía que con estudios de alguna institución internacional señalo que en asuntos de ética y corrupción, Colombia es el país 126 entre 140, siendo 140 el peor. 126 entre 140, siendo 140 el peor en ética y corrupción. Y en el desvío de fondos públicos somos el 131 en 140, ya casi tenemos la medalla de oro pues indiscutida en el concierto global. Entonces, esta es la primera cosa sobre la que llamo la atención. No estamos hablando de un asunto menor, sino que estamos hablando de un asunto de inmensas proporciones. El caso de Odebrecht lo estoy planteando como una especie de símbolo de la gravedad de lo que ocurre. Miren ustedes, lo planteé en el debate de estos días. Una muy poderosa transnacional, corrupta hasta la médula, tenían inclusive una sección en su administración que era la sección encargada de la corrupción.
Toca, voy a señalar simplemente toca, para facilitar las cosas, a dos presidencias de la República, dos presidentes distintos, los dos últimos, en un gobierno se paga un soborno y en el otro gobierno se paga otro soborno. Toca, con mayores o menores implicaciones, no es el caso de entrar en detalles, 3 campañas presidenciales. Una campaña presidencial en la elección del 2010 y 2 campañas presidenciales en la elección del 2014. Pues la justicia se encargará de aclarar hasta donde sea posible en Colombia eso, pero señalo es el hecho. Si ustedes miran lo que aparece en esas presidencias y en esas campañas presidenciales, estamos hablando de que yo diría que el 99% o el 95% del poder político nacional, tanto nacional como departamental como municipal, son fuerzas políticas vinculadas a esas realidades. Este es un punto súper claro. O sea, esas acusaciones se hacen contra los dirigentes de quienes han mandado en Colombia, por lo menos en los últimos 50 años, para no decir que más tiempo. Es un problema gravísimo, un acto criminal gravísimo que toca con acusaciones graves al banquero más poderoso del país y al colombiano que aparece como el más rico de Colombia, que está en las listas de los ricos del mundo entero, y hay acusaciones gravísimas contra sus compañías. Toca al fiscal general de la Nación, ustedes saben las cosas que yo he venido diciendo al respecto, tampoco las voy a repetir, pero todos sabemos que el fiscal ha contratado con todos los involucrados en este escándalo de corrupción, ha sido contratista de ellos. Y como si fuera poco, toca la alcaldía de San Antonio, también hay denuncias graves sobre esto. No me voy a tener sobre el tema, simplemente lo dejo hasta aquí. Mi llamado es a que se aclarezca la verdad, caiga la justicia y la ley sobre quien tenga que caer, pague lo que tengo que pagar y derrotemos la lucha del tape-tape, porque aquí hay grandes poderes que están haciendo esfuerzos para que las cosas no se sepan. Podría poner otros muchísimos casos de ejemplos de corrupción, pero quiero salirme, aprovechar estos minutos para salirme de lo anecdótico. La pregunta clave que estoy haciendo, creo que es la pregunta que tenemos que hacernos todos, porque tiene que ver con las causas del fenómeno. Si no se atienden las causas de un fenómeno, no se pueden encontrar maneras de atender ese fenómeno. Las causas de una enfermedad no se puede resolver la enfermedad. Entonces la pregunta clave es esta: ¿manzanas podridas o corrupción sistémica? Esa es la pregunta clave. ¿Estamos ante un caso de manzanas podridas o un caso de corrupción sistémica? Explico brevemente qué quiere decir una cosa y la otra. Las manzanas podridas es esa figura que se utiliza para que un organismo básicamente sano, cualquier tipo de organismo social, un partido político, una organización religiosa, una institución educativa, un sistema de salud, lo que sea, hay unos cuantos individuos que corrompen o delinquen o atropellan o maltratan, como se quiera llamar. Pero son, digamos, cosas en cierto sentido excepcionales. Es el bulto y unas cuantas manzanas podridas. Sobre eso agreguemos además esto: son inevitables. No les crean a quienes intentan levantar la tesis de que es posible que exista alguna organización de los seres humanos en la que nunca pase absolutamente nada. Por finas que sean las organizaciones, casi que el aparecimiento, más o menos, de manzanas podridas es una especie de inevitabilidad. Ustedes lo miran en las organizaciones religiosas, en las organizaciones políticas, en los gobiernos, en las universidades, etc. Es casi imposible que no haya manzanas podridas, digamos que son inevitables. Entonces, en el análisis hay que hacer esfuerzos por establecer si los fenómenos de corrupción son fenómenos de manzanas podridas o de corrupción sistémicas, porque tienen, digamos, tratamientos diferentes. Y hay muchas maneras de establecer qué es una cosa o es la otra. Entonces, por ejemplo, en los días de los escándalos grandes del paramilitarismo, pues no era lo mismo una organización en que pudiera aparecer un paramilitar en un conjunto que una organización en la que aparecía un número muy alto de paramilitares, por decirlo también de esa manera. Esas manzanas podridas o esa corrupción de manzanas podridas, digamos que es dañina, pero también digamos que de pronto no es destructivo en términos totales. Hay que atenderla, claro, pero digamos que es relativamente manejable. Hace daño,
pero digamos es atendible. Pongo el ejemplo de lo que quiero decir, no es lo mismo un caso que otro. No hay almacén de autoservicio donde alguien no se robe algún bien. Ese es uno de los problemas de la administración de los autoservicios. ¿Qué es lo que sucede? El punto clave es que si roban más de una cierta raya, de un cierto nivel, ese almacén termina quebrándose. Entonces, la lucha en buena medida es por mantenerlos a raya, y con esto no estoy justificando ni una micra de corrupción, no se trata de eso, estoy intentando ser objetivo en las cosas. Entonces, esto podría ser lo que llamo la corrupción de las manzanas podridas. La corrupción sistémica es otra cosa. La corrupción sistémica es otra cosa. Estamos hablando de ya una organización en la cual lo corrupto empieza a volverse preponderante, dominante, o por lo menos de proporciones supremamente grandes, que es lo que a mi juicio está pasando en Colombia. Cuando Colombia está en las cifras que yo acabo de dar, o sea, muy por encima del promedio mundial, aquí cabe la tesis de la corrupción sistémica. Cabe la tesis de la corrupción sistémica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, tenían una sección encargada de corromper a escala global, de comprar partidos políticos, de comprar gobiernos nacionales, de introducir en los carruseles, en las fuerzas giratorias del gobierno, en la empresa privada, etc. Eso no es una corrupción de manzanas podridas. O sea, dentro de esa organización que es Odebrecht, no cada uno de los miembros del sistema es corrupto, pero sí hay una corrupción sistémica que se ha tomado el poder. En este sentido, es muy grave la afirmación, y yo creo que tiene muchísimo de cierta, del doctor Fernando Cepeda en estos días en un evento que hicimos en Uniandinos, que estuvimos también con Claudia. Ya debe recordar que Fernando Cepeda, el profesor, dice que más que corrupción, él cree que en Colombia lo que hay son organizaciones criminales. O más que corruptos y corrupción, lo que hay son organizaciones criminales. Y dice que vinculan gente del sector público, de la política, y gente del sector privado, y que vinculan el mundo de los, digamos, de los negocios nacionales y el mundo de los negocios transnacionales. Y él también más o menos dice que este es un problema que se está dando a escala global con sus particularidades. George Soros, a quien yo suelo citar mucho en estos eventos, dice que en el mundo controlado por el capital financiero, y él mismo es un banquero, los inescrupulosos aparecen en la cúpula. Dice que en el mundo del gran poder no es que se exprime la inmoralidad, sino la amoralidad. Ustedes saben, el inmoral es el que tiene una mala moral y el amoral es el que no tiene moral. Bueno, esta es la gravedad del problema que estamos padeciendo en Colombia. Las causas. Terminemos con esto. ¿Cuáles son las causas de este asunto? Bueno, cada quien tendrá que dar su teoría y esa es parte del debate. Si no acertamos en las causas, aquí no hay nada que hacer. Yo doy la mía, la que he venido planteando por todas partes, y creo que muchos la compartimos. Es que en Colombia, hace medio siglo, dice Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, que es una persona informada en Colombia, dice que hace medio siglo, cuando se creó el Frente Nacional, y esto lo han señalado cada uno de su manera, Prima, Puleyo, Mendoza, Rodolfo Gómez o Guillermo Pérez, para mencionar gente, digamos, del lado de allá, hubo un acuerdo entre la empresa privada del país, ¿sí?, entre los sectores privados del país, los sectores de la macroeconomía, dice Alejandro Gaviria, y la clase política colombiana, para ganar las elecciones y hacer política a punta de lo que se ha llamado clientelismo, que no es otra cosa que formas de corrupción, mermelada, etcétera, etcétera. Alejandro Gaviria dice, a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Hobbes creo que disecciona bien de qué se trata, cómo es el acuerdo de hace medio siglo. Les dice, el clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites en general, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo de todas las maneras, incluidos los votos, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores, para la élite pública y privada y para sus
colaboradores. Yo creo que este es un diagnóstico bastante preciso y yo creo que bastante correcto. O sea, aquí se inventaron una manera de hacer política que les asegure ganar siempre las elecciones, así gobiernen de la peor manera, y que les garantice a unos pocos que les vaya a ellos muy bien mientras al país le va muy mal. Y hay dos maneras de demostrar que a uno les va bien y en general al país le va mal. Una manera, pues resumámosla, que es la inmensa desigualdad social. O sea, en Colombia hay sectores que han florecido, han florecido en la corrupción o porque han estado en ellos directamente o porque digamos que indirectamente se han resultado favoreciendo en la medida de poner estas cosas así. Y este es el mensaje que quiero dejarles por último. Aquí hay una inmensa batalla que se refleja en muchas cosas: las políticas macroeconómicas, la salud, la educación, el empleo, la soberanía nacional, muchas cosas, pero en este tema de la corrupción hay una gran batalla que se está dando entre quienes nos han gobernado toda la vida y básicamente quieren que el país se siga gobernando de esa misma manera, y quienes estamos en una posición de oposición, como estamos en este caso con Claudia López, planteando que el cambio que necesita Colombia exige normas. Claro que exige normas, porque además han introducido la corrupción en las normas, yo lo explico en mi libro, pero sobre todo exige voluntad política y poner en la dirección del Estado a quienes tenemos ideas diferentes a las ideas de quienes nos han gobernado y que han llevado al país a esta circunstancia. De pronto politicé demasiado esta intervención, pero bueno, creo que vale la pena plantear las cosas con toda franqueza, y nuevamente mis excusas por no haber estado esta noche con ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Este va a ser un conversatorio peculiar porque el otro conversador ya conversó. Pero bueno, mil gracias por venir, por acompañarnos. Hace un año estaba en este mismo auditorio, muy felizmente lanzando mi libro Adiós a las FARC. ¿Y ahora qué? Y creo que felizmente ese libro y el de Jorge Enrique, La corrupción en el poder, hace mucho sentido y explica nuestra actual coyuntura, nuestro desafío, que es mucho más coyuntura, es un momento histórico. Yo quisiera realmente empezar por ahí esta conversación. Hay dos maneras de mirar este momento de Colombia, este momento que estamos viviendo. Si uno lo mira, digamos, en la coyuntura del día a día, en el debate del día a día, en el cubrimiento de prensa, lo que encuentra es un país del que uno muchas veces quisiera salir corriendo. Un país en el que la corrupción está desbordada, la polarización es intensa, el debate político es cada vez más crudo, las mentiras pululan, el cinismo es desbordado. Pero yo también quisiera decir que si uno tiene una perspectiva un poco más histórica, menos de coyuntura, realmente lo que estamos viviendo es un momento muy afortunado y, en mi opinión, muy optimista de Colombia, muy positivo en la historia de Colombia. Colombia es un país que fue el último en salir de un conflicto armado interno en toda América Latina. Hace 30 años, el salón de clase que tenía por título Países con conflicto armado interno tenía más de 10 alumnos, varios de Centroamérica, varios de América Latina, etc. Poco a poco, en el transcurso de estos años, muchos de esos alumnos fueron graduándose de la clase, y Colombia fue el último que se quedó ahí, ¿no? Como el alumno que reprueba el examen y nada, que pasa la materia. Y ahí estamos. Estamos finalmente saliendo de ese salón de clase, graduándonos. Finalmente, ese salón de clase en América Latina se va a quedar sin alumnos. Y hay otro salón de clase que se llama Países con experiencia de paz y posconflicto en el mundo. Y en ese salón de clase, Colombia es el país con la tesis laureada, graduado con honores. Nadie más en el planeta Tierra ha hecho 10 procesos de paz en 35 años. Eso solo lo ha hecho Colombia. Nadie más en el planeta Tierra construyó la infraestructura social, política, institucional para desmovilizar a más de 60.000 combatientes armados, de toda suerte de grupos, milicias,
guerrillas más hippies, menos hippies, más grandes, más marxistas, menos marxistas, paras más narcos, paras menos narcos. Esta que estamos desmovilizando ahorita es la guerrilla más grande en la historia de Colombia y de América Latina. Ningún otro país, desde México hasta Argentina, tuvo una guerrilla más grande que las FARC. Nadie. Nadie. Durante 35 años, colombianos como nosotros trataron de llegar a un acuerdo político de desarme y desmovilización de esa guerrilla. Ninguno lo había logrado. Nosotros, queridos amigos, lo logramos. Lo logramos. 7 intentos de negociación durante 32 años lo hicieron con las FARC. 7. Siempre habían fallado. Nunca se han concentrado, nunca se han desarmado, nunca se han desmovilizado. Esta es la primera vez, después de 32 años de intentos fallidos, que la guerrilla más grande de América Latina está concentrada en proceso de desarme y desmovilización. Ese es un logro generacional infinito. La historia de Colombia va a hablar de esta generación por siglos sobre ese logro, aunque ahora nos parezca tan poca cosa. No es poca cosa. Y si fuimos los últimos, eso tiene explicaciones. Como decía Jorge Enrique, uno tiene que pensar en las causas de los problemas si quiere enfrentar sus consecuencias y asumir los desafíos del cambio que esas consecuencias generan. Si somos los últimos en salir de un conflicto armado interno, y de hecho somos el último país de América Latina que va a hacer una renovación política de sus élites. Colombia es el único país de América Latina que todavía está gobernado por el nieto de un expresidente y el sobrino nieto de otro expresidente. Eso habla del tamaño de la finca que es el régimen político colombiano. Eso pasaba en los demás países de América Latina hasta inicios del siglo XX. Dejó de pasar hace casi un siglo. O por procesos democráticos, o por dictaduras, o por populismos, o por movimientos de izquierda. En todo caso, las élites que gobernaban en el siglo XX, ninguna gobierna en el siglo XXI en América Latina. Ninguno. Ninguno. El único país de América Latina en el que todavía está gobernado en el siglo XXI por las élites del siglo XX es Colombia. Y las dos cosas históricas enormes y trascendentales que estamos viviendo, nosotros no estamos leyendo historia, estamos haciendo historia. Esta generación de colombianos va a hacer el cambio de élites que lleva un siglo de atraso en Colombia. Va a hacer el cambio de élites en el gobierno y va a acabar un conflicto armado interno. Ese pequeñito logro es lo que estamos haciendo. Y eso obviamente genera tensiones, muchas tensiones. Si esas élites siguen gobernando y pudieron gobernar durante medio siglo a punta de clientelismo y violencia, esas han sido las recetas de esas élites para sostenerse del poder. Clientelismo y violencia para las mayorías, en particular para las mayorías rurales, y algo de modernización y bienes públicos para las mayorías urbanas. Esa es la receta. Con eso logran dividir y contener a las élites, a las mayorías urbanas, y coaccionar y estigmatizar y excluir brutalmente a las mayorías rurales. Es un poco dividir y reinarás. Es un poco dividir y reinarás. Y la dosis de coacción armada y de violencia que han usado las élites para mantenerse un siglo en el poder ha sido infinita. Colombia es el país de América Latina que tiene el mayor nivel de homicidios, de desaparecidos, de desplazados, que todas las demás dictaduras de izquierda o derecha del continente sumadas. Sumadas. Si uno suma la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, la dictadura en Uruguay, la dictadura en Brasil, la dictadura en Perú,
los regímenes militares prácticamente dictatoriales en Guatemala, los periodos de violencia política más sangrientos del Salvador. Si uno suma todo eso, todos esos señores sumados, todos esos dictadores sumados, no tienen el nivel de desapariciones forzadas de Colombia. No tienen el nivel de desplazamiento forzado de Colombia. No tienen el nivel de secuestros de Colombia. La dosis de violencia sobre esta sociedad ha sido brutal. Brutal. Sacar la violencia de la política y sacar a las élites tradicionales del poder y del gobierno es lo que estamos logrando día a día, paso a paso, decisión tras decisión. Eso es lo que estamos haciendo. Y sobre decir que en ningún país del mundo, tampoco en Colombia, hacer semejante cambio, con la violencia se ha causado muerte, desaparición, secuestro, exterminio, etc. Pero también se ha producido una enorme riqueza económica y un gran caudal político. En ningún país, las élites que gobernaron durante el siglo XX, en ningún país donde ya hubo recambio de élites, donde ya no gobiernan los nietos ni los sobrinos de los expresidentes del siglo XX, ese cambio político se dio sin polarización y sin tensiones. O sea, nadie crea por un minuto que cuando los campesinos e indígenas de Bolivia, que han sido el 80% de la población en Bolivia, y no habían gobernado durante un siglo, a pesar de ser la mayoría poblacional y tener democracia desde hace 60 años, y uno dice, ¿cómo así que uno es democracia? Puede votar libremente, el 80% de la población pertenece a un grupo étnico particular, y ese grupo étnico particular nunca ha gobernado. ¿Rara esa democracia? ¿No? Raro. Para poner solo ese ejemplo, no vayan ustedes a creer por un minuto que cuando se dio la posibilidad real, la amenaza real de que esos movimientos sociales, urbanos, étnicos, etcétera, iban a derrotar las élites tradicionales de Bolivia, las élites tradicionales de Bolivia dijeron, bueno, no te preocupes, la verdad es que nosotros ya hemos gobernado 100 años, bien pues, sigue tú, tranquilo. No, se resistieron con patas y manos. Y lo mismo está pasando en Colombia. Se están resistiendo con patas y manos. Se están resistiendo a que saquemos la violencia y a las élites del gobierno, la violencia de la política y a las élites del gobierno, con patas y manos. Y tienen razones para resistirse, es que tienen demasiado en juego. Tienen demasiado en juego, porque si ellos miran la historia del resto de América Latina y dicen, carajo, cuando lograron sacar a las élites del siglo XX, esas élites no volvieron, no fue que perdieron una elección, es que no volvieron a ganar las elecciones. Porque las élites tienen poder, tienen muchos atributos de poder, sociales, económicos, internacionales, redes, plata, financieros, pero por definición son minoría. Por definición son minoría. Entonces les queda muy difícil ratificarse como mayoría si la democracia de verdad funciona, sin exclusión, sin violencia y sin fraude. Otros sectores que son las mayorías, rurales o urbanas o clases medias o populares, pues empiezan a elegir a personas más parecidas a ellos y a cómo los representan, punto. Y por eso los otros no pueden volver ni a oler el poder, de manera que es que ellos saben, ellos miran a su alrededor y dicen, ¿qué tal lo que nos espera? Y se resisten. Pero yo estoy segura que lo vamos a lograr. No veo cómo no lo vamos a lograr. Y acabar la guerra, decirle adiós a las FARC, que es la manera de decirle adiós al conflicto armado en Colombia, era la primera condición sine qua non para que esos dos cambios sean posibles. Las más altas dosis de violencia y barbarie en la sociedad colombiana se han justificado en nombre de combatir a las FARC, de evitar la toma del comunismo y del narcotráfico. Las más altas dosis de violencia y barbarie. Luego, salir de ese actor, salir de una negociación política, de ese actor, es salir de la excusa de que uno lo pueden estigmatizar por guerrillero o comunista o narco o una mezcla de los tres, para que aplique semejante dosis de violencia contra la población en general.
Por eso es tan estratégico salir de esos señores y salir del ELN. Es estratégico, es fundamental. Y ahí vamos. Ahí vamos. Lo otro que es estratégico y que es necesario, una condición necesaria, la primera condición necesaria para que logremos sacar a la violencia de la política y a las élites tradicionales del siglo XX del gobierno, es acabar el conflicto armado. La segunda es dividir a esas élites. En todos los países en los que se pasó de un régimen oligárquico o elitista a un régimen democrático de representación popular, se requirieron dos condiciones: que se dividieran las élites y que se organizaran y movilizaran las bases. Sin esas dos condiciones, el cambio político no ocurre. Pues en Colombia, felizmente, las élites están divididas. Yo me acuerdo, leía, ya a la gente le olvidó esa idea porque ya le parece como imposible, pero hace apenas 3 o 4 años, todavía hay por ahí algún que otro loquito que escribe: en nombre de la institucionalidad y del pacifismo colombiano, tenemos que hacer lo posible porque Uribe y Santos se reconcilien. ¡No! ¡No cometan ese error! Cuando estuvieron unidos, y estuvieron unidos hasta el año 2010, la dosis de plomo que nos aplicaron fue infinita. Infinita. Una de las cosas maravillosas que está ocurriendo en Colombia es que hay una división en las élites, y con toda y su amponería y parapolítica y corrupción y clientelismo, hay que agradecerle al señor Álvaro Uribe que dividió las élites. Gracias. Eso es maravilloso. Sin división de las élites es muy difícil hacer transformación política, porque esa gente tiene mucho poder concentrado. Y ahora estamos entonces en tratar de cumplir la tercera condición necesaria, que es la organización y movilización de las bases, o sea, de nosotros, el pueblito. Y en eso hay que tener un enorme sentido de estrategia y de inteligencia. En esta sociedad, en este país que estamos viviendo, en este país que tiene una herencia conservadora, anticomunista, contrainsurgente, clasista, racista, ¿cómo hacemos para organizar una movilización de bases que logre, por la vía democrática, por las elecciones, etcétera, construir coaliciones sociales y políticas que derroten a las élites en el poder? En eso estamos. Y eso es sin duda lo que se está jugando de cara, por ejemplo, al 2018. Hay una oportunidad como pocas antes de que se pueda constituir, digamos, el escenario está pintado, el conflicto armado está bajando, ya no van a poder usar impunemente las dosis de violencia que han usado en el pasado, tienen más observación internacional, tienen una sociedad civil más pendiente, en fin, tienen una sociedad organizada en víctimas, en desplazados, en ONGs, etcétera, que han resistido increíblemente, ¿no? Tienen que posar de estadistas afuera, ¿no? No pueden venir aquí y volver a desaparecer a 66.000 personas y decir que se ganaron el premio Nobel de Paz. Les toca posar, pues, de pacifistas. Las élites están divididas, o sea, el cuadro está como muy pocas veces ha estado. La pregunta ahora es cómo lo concretamos. Y está pasando una cosa, qué pena que todo esto obviamente tiene un sesgo, cada quien tiene un sesgo de su formación. Yo soy politóloga y administradora pública. Y esto es en buena medida lo que la ciencia política prescribiría que va a pasar. Que en la medida en que se reduce el nivel de coacción, va a subir el nivel de organización y movilización ciudadana. En estos días miraba yo las estadísticas del CINEP, que lleva las estadísticas desde la década del 70 de movilizaciones sociales. Bueno, eso cayó, digamos así, en los 70s, en los 80s, en los 90s. En los 80 subió un poquito, en los 90s volvió y bajó porque la plomera fue infinita, y ahorita va así. Y va a seguir así. Porque en la mitad de una plomera es muy difícil ser ciudadano, mis queridos amigos. Es muy difícil. Si en este momento entrara alguien por ese salón, dando plomo aquí, a ninguno de nosotros, por muy ciudadano que sea, se lo quiero salir con un librerito que diga, vote, participe, exija sus derechos.
todos estaríamos muertos del pánico debajo de una silla tratando de cuidarnos, no nos movilizaríamos, reduciríamos nuestras demandas, hablaríamos pasito, no va a ser que el que tiene el arma nos pegue un tiro. Es muy difícil ser ciudadano libre, votar libremente, exigir sus derechos, construir coaliciones que derroten al que está en el poder, vigilar al que gana. Para eso se necesita una ciudadanía muy activa, mucha acción colectiva, y hacer eso en la mitad de una balacera es prácticamente imposible. Entonces, lo primero que va a pasar, y que de hecho está pasando, en la medida en que baja, estamos en el momento, desde las épocas del Frente Nacional, estamos en un momento de los momentos de más bajos índices de violencia en Colombia. La menor tasa de homicidio en Colombia. Hace 20 años Colombia tenía una tasa de homicidio de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 24. En 24. Todavía es un poco alta para estándares internacionales, pero comparado con nuestra historia, pues esto es más o menos el paraíso terrenal, comparado con lo que nos hemos tenido que enfrentar. La más baja tasa de extorsión, la más baja tasa de secuestro, la más baja tasa de desaparición forzada, las más bajas tasas de coacción. Entonces, por eso quiero poner, digamos, un poco este contraste. Si uno lo mira en el día a día, ¿no? Hoy, repasemos las noticias del día hoy, ¿no? El debate de Odebrecht, en el que, como ha explicado Jorge Enrique Robledo, está metido toda la élite colombiana. No se quedó uno por fuera de la foto. Uribe está metido, Santos están metidos, sus respectivos cacaos están metidos, el pisco más rico de Colombia, que el Carlos Sarmiento está metido hasta aquí. Es socio, es financiador, es dueño del periódico más importante de Colombia, ¿no? No sé si es más importante, pero por lo menos es nacional. Está metida la élite toda entera, claro, con fiscal para que les cuide el pellejo. Para eso lo pusieron. Y por eso está rodeado de conflictos de interés y no se declara impedido, porque si se declara impedido no los puede cuidar. Entonces, contra toda evidencia no se va a declarar impedido. Pero están ahí, arañados. Y tienen Jorge Enríquez que todos los días le sacan una prueba, le sacan otra prueba, los ponen contra la pared. Eso no va a parar. A continuación, a las 10 de la mañana nos enteramos, según el señor fiscal y el señor contralor, que van a imponer sanciones sobre Reficar, y según ellos mismos, Reficar, en el que otra vez están metidos Uribe y Santos, robándole plata a los colombianos, otra vez, igualitos, tanto que pelean por la paz, pero para robar son idénticos. Ese solo escándalo de este par de angelitos le costó al país 18 Odebrechts. La cifra no es mía, ni de una ONG, es de la Contraloría General de la Nación. 18 veces Odebrecht. Es el desfalco en Reficar. Cortesía del señor Uribe y del señor Santos. Y sus respectivos políticos y directivos de Reficar y etc. Entonces, si ha sido con divide y vencerás, violencia y clientelismo, el violencia lo tuvieron que bajar dramáticamente. El divide y vencerás, no somos tan tontos, por eso estamos en este conversatorio con Jorge Enrique Robledo. Y por eso hablo yo todos los días. Hace un año estaba aquí sentada con Antonio Navarro y con Sergio Fajardo. Les dije, no vamos a ser tan pendejos de seguir, que nos sigan aplicando el divide y vencerás. Pues tenemos que unirnos. No, tenemos que unirnos. Tenemos que lograr cada uno ejercer su liderazgo, hacer su campaña, etcétera, pero encontrar un mecanismo mediante el cual, en vez de tener 5 candidatos a las elecciones presidenciales, tengamos uno y reduzcamos la dispersión y logremos entre todos buscar los mejores jóvenes, las mejores mujeres, los mejores líderes sociales para llevar gente cada vez más extraordinaria al Congreso, que tenga carácter, que tenga valor, que tenga rigor, que haga control político serio, que no se deje cooptar por un contrato ni por un puesto. Si nos unimos, podremos duplicar lo que tenemos hoy en el Congreso. Y claro que uno se sienta con Jorge Enrique, yo lo veo en ese debate de Reficar, ¿no? Y digo, pucha, si nosotros somos 5 y los tenemos aquí bailando ese tipo, ¿no? Todos los días, ¿qué tal fuéramos 20? Los teníamos secos esos piscos, que además tienen un rabo de pan. Este tamaño, eso es un boquete, para uno ser oposición en este país, es bocata. Es bocata, no se sabe quién tiene más prontuario. Eso es una delicia.
Entonces dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? La verdad, lo que uno no da es abasto. Entonces, las condiciones están dadas, pero tenemos que tener no solo visión de la coyuntura, de lo que está pasando, de la pelea del día, etc., sino sentido histórico de lo que estamos construyendo. Sentido histórico de la transición que estamos haciendo. Y en esta transición, cada quien va a tratar de tener el tablero que le conviene. Las oligarquías bogotanas, los Santos y los Vargas saben que ya no pueden usar la violencia desmadrada. Entonces, ¿qué les queda? El clientelismo. El divide y vencerás y el clientelismo. ¿No? Están viendo a ver cómo usan a unos sectores de izquierda y los cooptan y los traen al gobierno y los sacan de esta coalición alternativa y se disfrazan ellos de centro y de distintos, ¿no? Van a ver ustedes cómo el señor Germán Vargas va a salir sin ningún pudor a decir que él representa el campo. Él, el nieto de un expresidente, ¿no? El exvicepresidente, el nieto de expresidente, el exministro, el político eterno, el jefe de una clientela, él representa el campo. El consentido de los cacaos. Pero lo va a decir, porque ¿qué va a decir? ¿Elíjanme a mí que soy del pasado? Ese discurso no le funciona a nadie. Tiene que disfrazarse de cambio. Y literalmente se va a disfrazar de cambio radical. Literalmente. Pero ese es su juego y lo va a tratar de hacer porque es lo único que le sirve. Entonces necesita mantener esa imagen lavada, tratar de dividirnos, de que nos peleemos, de enlodarnos, echarnos barro así todos los días. Los demás son igual, yo soy bandido, pero los demás también. A ver si nos divide, si nos pone a pelear, etc. Y va a usar el clientelismo, le van a sacar jugo al clientelismo y a la mermelada como nunca, porque es que no les queda más. No les queda más. Entonces están viendo, eso ustedes vieron en el Congreso, es una rapiña a ver quién se queda con los ñoños y cuánto se va a transformismo a cambio radical, y si se matan entre los liberales a ver si no logran tener un candidato. Es una rapiña entre la clientela y el gobierno. Y queda libre una portería en el gobierno nacional y se arma una trifulca a ver pues qué partido se queda con eso, porque es que el clientelismo es lo único que les queda. Fuera, como herramienta fuera, van a tratar de sacar todo el mundo. Entonces, ese es el juego de ellos, porque es el único que les sirve en este momento de posconflicto y corrupción. A Uribe le sirve el país del pasado, el país en el que él es el defensor. Uribe sin las FARC habría sido un politiquito de quinta categoría, nadie se acordaría de él. Las FARC han sido el jefe de debate de Uribe, gratuito y requete eficaz, ¿no? Lo tenemos de prócer, de estadista, pues un tipo al que no le cabe un delito más en el Código Penal. A él, a su partido, a su coalición, pero él es el Salvador. Él es el Salvador. Él necesita que este país tenga miedo. Y necesita decir que no, que es mentira, que no se acaba el conflicto, que todavía hay guerra, que nos estamos dando plomo. Y que como nos estamos dando plomo, lo que esta sociedad necesita es alguien que la defienda. Y él, muy querido, va a sacrificarse para defendernos. Por eso necesita quedar al país en el pasado. Por eso dice que va a echar para atrás el proceso de paz. Porque no le sirve la paz en un país sin conflicto, en un país sin FARC, en un país que no necesita un defensor, un patriarca que nos defienda. ¿Qué papel tiene? ¿Cómo se reinventa? ¿Qué va a decir? ¿Yo soy el que va a combatir la desigualdad? ¿Yo, ganadero, terrateniente, aliado del narcoparamilitarismo de este país que me apoyó en mi gobierno? ¿Yo voy a hacer una reforma agraria? ¿Yo voy a acabar la desigualdad social? ¿De verdad? ¿Alguien le va a creer ese papel? No, él necesita que ese no sea el centro de la discusión. Si el centro de la discusión es la transparencia, la derrota de la corrupción, la inclusión, la equidad, ese señor no tiene ninguna credibilidad en eso. Como el señor Vargas no tiene ninguna credibilidad de ser el candidato del futuro, es pasado personificado. Pero por eso necesita pasar ahí. Si pudieran, mire, si las FARC se desarman en 2 años y ganan, los llaman y les devuelven los fusiles, rearman los frentes. Es que no les sirve este escenario. No les sirve este escenario. Y a nosotros,
a las mayorías urbanas y rurales de Colombia, a las clases populares y a las clases medias de Colombia, lo que nos sirve es salir de la plomera, porque los muertos los ponemos nosotros. Los muertos los hemos puesto nosotros, las clases populares y medias de Colombia. Somos los que hemos puesto los 66.000 desaparecidos. Porque es a nuestros hijos o hermanos o amigos o conocidos o a gente infinitamente con menos oportunidades que las que todos los que estamos sentados en este salón, es decir, a colombianos rurales mucho más humildes, mucho más pobres, mucho más excluidos, a eso los recluta la policía, el ejército, las Maquilín, las FARC, todos. Porque la guerra expropió a 6 millones de colombianos. En la era de la seguridad democrática y la confianza inversionista, a 6 millones de colombianos los expropiaron, de facto, de lo que tuvieran, gallinas, cerdos, maíz, finca, media hectárea, expropiados de facto. De facto. Somos nosotros los que necesitamos construir ciudadanía, Estado y mercado. Ciudadanía para movilizarnos y ganar. Estado para tener seguridad, justicia y bienes públicos de calidad. Y mercado para poder tener ingreso y autonomía, no depender del subsidio de un político. Somos nosotros los que necesitamos esa construcción institucional, impersonal, democrática, meritocrática, transparente. Es a nosotros a los que nos sirve. Entonces a nosotros no nos sirve estar en la mitad de una balacera. Y a nosotros no nos sirve ser el vagón de cola de los santos y los mártires, porque somos eso, el vagón de cola. Ni mucho menos los súbditos del capataz unido. No nos sirve. Pero cada quien está en su juego. Y el juego es un juego de largo plazo, un juego de posiciones, en el que cada quien va a tratar de usar la mejor estrategia, la más inteligente, de la manera más efectiva sus recursos, etcétera, para lograr. En eso estamos. ¿A ustedes no les parece maravilloso? Y claro que mucha gente dice, no, este momento de la historia de Colombia es súper preocupante porque ¿qué tal el nivel de polarización que tenemos ahora? Obvio que vamos a tener polarización, pero si antes teníamos plomo, muchas gracias que ahora tengamos discusión. Muchas gracias. ¿No? Para mí es un gallo, pues, que todo el poco de ampones que denuncio, vayan y me denuncien por injuria y calumnia, ¿no? Pero bueno, por lo menos me denuncian. Hace 10 años me tocó irme del país porque me iban a matar con un sicario. Ahora por lo menos les agradezco que me toque defenderme con un abogado. Muchas gracias. ¿No? En eso estamos. Yo creo que no tenemos que perder de vista esa situación. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros va a jugar un rol. Y tiene que jugar un rol súper activo. No solo como individuo, sino como colectivo. Nuestra mayor ventaja, nosotros no somos cacaos, no somos los más ricos, no tenemos más plata, no somos los más conectados, pero nosotros tenemos la única ventaja, la gran ventaja en un régimen democrático. Nosotros somos las mayorías. Nosotros somos las mayorías. Las clases populares y medias de Colombia somos el 90% de la población. Bueno, es que los ricos son 5 gatos, porque esta sociedad desigual es así. Son 5 gatos. Y en la democracia, ese señor cuando llega a votar es un voto. Podrá tener millones de dólares, podrá tener 5.000 amigos, podrá tener cuentas, podrá tener bancos, pero cuando va a votar es un voto. Y es menos del 10% de los votos. Nosotros, en cambio, somos el 90% de los potenciales electores. 90%. Pero ahí viene también parte de que nosotros entendamos cómo ser parte de la solución y no del problema. Con razón, con total razón, los colombianos despotricamos de la política día y noche. Eso que se roben esos tipos, esos queretos. Y cuando yo creo que el sueño dorado, así, ¿no? Cuando se acuesta en un sueño así, si yo mañana me gano el baloto, ¿qué haría? Cerrar el Congreso. Yo creo que ese es el sueño de todos los colombianos. Cerrar el Congreso. Les voy a dar una chiva. Cada 4 años se cierra el Congreso. Tiene fecha fija de vencimiento, ¿sí? Así como los jugos. Vence el 20 de julio del 2018. Y cada 4 años
con una fecha fija de vencimiento, las 268 curules vuelven a manos de los ciudadanos, todas, no una, no dos, no tres, todas. Ahí le vuelvo las fichas. Debe ver pues usted con su voto cuáles fichas vuelve y pone. Y vuelven y ponen las mismas fichas. Y al día siguiente, como dice don Enrique, el domingo eligen a los peores y el lunes esperan que gobiernen divinamente. Mi hermano, esa esquizofrenia sí está muy fregada. Esquizofrenia sí está muy fregada. O uno elige a los mejores y espera que gobiernen bien, o uno elige a los peores y se aguanta el mal gobierno. Pero, digamos, no puede aspirar a la cuadratura del círculo. Entonces aquí tenemos un desafío de pedagogía, de historia. Yo no creo que esto sea conciencia, no creo que se trate de inyectarle conscientalina a la gente por las venas, sino comprensión, información, plantear una apuesta colectiva. Si no, miren, usemos el único atributo en el que realmente tenemos poder, que son las mayorías. Las instituciones políticas en Colombia son un desastre, en particular el Congreso, por dos razones. Una, porque en este país se gana la presidencia comprando votos y se gobierna comprando a los congresistas que compran votos. Y ese sistema es brutalmente ineficaz y dramáticamente costoso. Ese sistema nos cuesta 10 billones de pesos al año en corrupción solamente en mermelada, es decir, en robarse una plata de los presupuestos para comprar apoyo político. Es brutalmente costoso y es brutalmente ineficiente. Por eso es que hay que apuntarle a la presidencia, porque este país es presidencialista, para bien y para mal. Si uno le pega ese epicentro de la corrupción y el clientelismo, pues lo para en seco. Punto. Y yo por eso he dicho, si yo gano la presidencia, no vayan a ser inocentes por un minuto. Ustedes no van a creer que si el Congreso vuelve a ser el mismo Congreso de desastre que es, y yo gano la presidencia Jorge Enrique, los congresistas al día siguiente les inyectamos conscientalina y ellos cambian y dicen, bueno, no, la hagamos esta gente, pues, nos vamos a chantajear ni a extorsionar, vamos a volvernos unos próceres estadistas y vamos a hacer la mejor reforma de Colombia. No, eso no va a pasar. Va a pasar que ellos van a seguir creyendo que esto es un CBY. Ellos van a decir, ¿quieres esta reforma? Me das esta plata. Y como ellos no van a cambiar, y nosotros tampoco, lo que va a pasar es que en los próximos 4 años en Colombia, en este gobierno, solo va a haber 2 leyes. La del plan de desarrollo y la del presupuesto. ¿Por qué? Porque se puede sacar por decreto. Es decir, saltamos a los congresistas. Es muy posible que en un gobierno alternativo no se puedan sacar leyes. Solo se pueda recuperar los 50 billones de pesos de inversión que nos roban y devolvérselos a los ciudadanos en educación, salud y bienes públicos. Me parece mejor negocio que sacar leyes. Este país tiene 30.000 leyes. 30.000 leyes. Todas terminan con una frasecita que dice, publíquese y cúmplase. Todas. El publíquese se cumple divinamente. La imprenta nacional es la entidad más eficiente del Estado, publica en 24 horas todas las leyes que se producen en el Congreso. El cúmplase no se cumple. No se cumple. Y no se cumple entre otras cosas porque por cuenta de la guerra, de la geografía, de la herencia colonial, del clientelismo, de la corrupción, la mitad de este país no tiene Estado. No tiene instituciones que apliquen las leyes, que protejan los derechos de los ciudadanos, que garanticen los derechos de propiedad. A la gente en la mitad de este país la pueden expropiar de facto, cualquier bandido, un político corrupto, una bacrí, una guerrilla o un narco. Así que es muy difícil. Entonces, quiero dar simplemente ese contexto y escuchar sus opiniones, porque yo creo que ese es el desafío en el que estamos, es un desafío maravilloso, es el desafío de esta generación, el de sacar la violencia de la política y a las élites del gobierno, y estoy segura que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Que todos los asistentes hagan las preguntas y comentarios si quieren hacer a la senadora. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, esas son. Arranquemos. Dale. Tú, allá atrás. ¿Alguien va a dar el micrófono hasta allá?
senadora, acá tengo el micrófono, perdón, acá a la derecha no está mal en el auditorio. Hola. No es una derecha política. Senadora, no voy a hacer comentarios sino preguntas. Son muy puntuales. Usted dice que tenemos una tesis laureada en procesos de paz, pero usted acaba de hacerle un debate político al gobierno nacional. ¿Qué nos pasa ahí? Somos los estudiantes que estamos comprando el año, y sobre las nuevas élites me causa una pregunta. ¿No será que esa élite cambió con Uribe? Es decir, por eso la dividió. ¿Esa es una nueva élite? Entonces, ¿no será que ya superamos esos 100 años? Sí. Y pues bueno, era solo esas dos. Gracias. O sea, la segunda sí, claro. Hay división de las élites porque hay una nueva élite. Toda la élite que surgió del conflicto armado y el narcoparamilitarismo la representa Uribe. Entonces, ¿qué él? O sea, él la representa. Por eso están divididas. Por eso están divididas. Sobre el segundo punto ahorita charlamos. Recogamos varias. Bueno, segunda pregunta. Pues la pregunta se la hago al final. Quiero hacer una corta introducción. Hoy en día uno mira, digamos, los intelectuales, gente que se prepara, y eso está bien, ¿sí? Yo también tengo una carrera universitaria, pero a veces pensamos, o la gente piensa, que necesariamente, digamos, con el intelectualismo se puede arreglar una sociedad. Y uno mira, digamos, hasta magistrados que son muy preparados, con especializaciones y doctorados en el exterior de derecho comparado y muchas cosas, y eso está bien, pero sin embargo también son corruptos algunos, ¿no? Todos conocemos el caso del magistrado Petrero. El nivel de educación no garantiza la no corrupción. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy? Se ha olvidado algo que se llama la ética y se llama la moral, y de pronto hoy en día, como eso no lo tratan los códigos penales ni civiles, son solamente nomás conocimiento. Hoy en día se prima mucho es ser cabezón y poco corazón. Algo de lo que de pronto dice el exalcalde Mocus, ¿cierto? Que él habla de principios y valores, y si uno mira, eso funciona. A Estados Unidos le funcionó más de 100 años. Ellos basaron, digamos, su estabilización y su poder en base a unos principios. En ese caso digamos, ellos son un pueblo cristiano protestante, y aunque eso no parece, digamos, ellos eran muy moralistas, y digamos, digamos, Estados Unidos fue un país muy poderoso, pero con el paso del tiempo uno mira que la moral ha ido decayendo. Empiezan a permitir ciertas cosas, la adopción, pero ¿y qué de los principios? Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿los derechos están por encima de los principios? Porque yo pienso que los principios deberían estar arriba de los derechos. Hoy en día se está primando primeramente, digamos, el derecho por encima de los principios. Ok, gracias. Ahorita no voy a contestar. Vamos a recoger. Gracias. Y aquí está otra vez. A las 8 nos tenemos que ir de este salón. ¿Sí? ¿Cómo vamos a romper el micrófono? Buenas noches, senadora. Mi pregunta va muy enfocada al posconflicto. Sí. Esta mañana en la Universidad Externado hablábamos de la necesidad de 208 billones de pesos para la realización del posconflicto, una proyección realizada por varios economistas. Mi pregunta es, ya que la ley que pretendía sacar parto con respecto a la división de algunos recursos para la infraestructura del posconflicto no salió y de una u otra manera se remendó con la reforma tributaria, ¿qué mecanismos piensa usted que deberíamos impulsar para evitar que en esta época de tanta corrupción estos recursos que entran y que son muy necesarios se pierdan? Porque lo que propone el ministro Cárdenas es que se haga por medio de la SOCAD, pero la SOCAD es una feria entre el gobernador y los representantes de los ministros. Entonces, ¿qué mecanismos utilizar para el control fiscal sobre estos recursos? Los recursos del posconflicto. ¿Quién pasó? Sí, senadora, disculpe, acá a la derecha. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tengo básicamente dos preguntas.
Usted mencionó que si usted llega a ganar la presidencia y el Senado sigue conformado por las mismas personas, pues obviamente habría un conflicto bastante grande entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De acuerdo pues con la división de poderes, estos dos poderes se deben complementar. ¿Cómo haría usted esta labor, siendo usted la presidenta de Colombia y el Senado actual, por decirlo así? Y la segunda, me surge una duda con respecto al referendo que usted está promoviendo. La consulta, perdón, qué pena. Y en su primera propuesta es reducir el salario de los congresistas, ¿cierto? Tengo entendido que el salario de los congresistas es un tope para el salario de todo el Estado. Entonces, ¿cómo? Bueno, perdón, le va a bajar a todos. Sí, se bajará a todos. Ajá, y, le va a bajar a 1.500 funcionarios del Estado. Exacto, porque considera que bajarle a todos es una buena propuesta y no solo bajarle a los congresistas, que es en realidad la institución como más criticada por todos. Muchas gracias. ¿Qué otro? ¿Por aquí ya está? Buenas noches, senador. Yo tengo una pregunta que, digamos, he tenido con muchos amigos en la universidad, que es algo ilógico que un presidente de Colombia quede con 7 millones de votos aproximadamente. Entonces, ¿De qué? 7 millones de votos aproximadamente, presidente de la República. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que si se implementaría el voto obligatorio en Colombia daría lugar a una nueva democracia y a que nuevos jóvenes puedan llegar al Congreso con nuevas ideas y hacer un cambio significativo? Muy interesante. Bueno. ¿Dónde está? Buenas noches, senadora. Ajá. Aquí a su derecha, arriba, donde Gracias. siempre vamos a estar arriba. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, agradecer esta oportunidad. Nosotros venimos de Arauca, exactamente de Fortul. Realizamos una labor y sentíamos la lectura de un programa llamado Fortulé, Tamelé, Saravena, de Rondolé. Tenemos la oportunidad de recorrer todos los sectores rurales gracias a la labor que hacemos. Nadie se mete con nosotros, pero somos testigos, senadora, que el conflicto no se ha terminado en Arauca. ¿Por qué el señor presidente, y todos dicen que porque la FARC accedió a este proceso y la FARC cumplió en Arauca? Hay que decirlo, somos testigos, pero allá sigue el conflicto, senadora. Seguimos viendo muertos, seguimos viendo muchas cosas que aquí ustedes en esta ciudad ustedes no se enteran. Los invito a que se metan en Google Fortul Arauca y saben que van a ver muertos. Por ahí de pronto ven Fortulé, incentiva la lectura en medio de la guerra. No hay que seguir con ese discurso, señora senadora. Allá seguimos viviendo el conflicto. No se ha terminado el conflicto. Muchas gracias. Nos quedan las vaquillas del ELN. Hay que perseverar en desmovilizar el ELN y someter a las vaquillas. No sé. Buenas noches, senadora. Va en relación con las dos últimas, pero voy a ser más puntual. ¿Cómo mantener el optimismo de que este proceso de paz sí llega a feliz término si en los últimos meses, en el último año, se están dando condiciones de asesinatos de líderes en el país, especialmente en las zonas alejadas, y uno revisa la historia y puede ser el mismo caldo de cultivo que hace 65 y 60 años dio lugar a las guerrillas que nos enfrentaban al conflicto? Y la otra va relacionada con la pregunta que hizo aquí el compañero. Todo ese sector de la población colombiana que siempre gana las elecciones, que somos, yo dejé de votar durante 30 años, al fin voté hace unos pocos años cuando la ola verde. Gracias. Pero la gran mayoría de los colombianos no vota, y a pesar de lo crítico de la situación es escéptico. Pero a mí me preocupa, desde esa época de la ola verde, ¿por qué los candidatos alternativos no se enfocan a la gran cantidad de colombianos que no han votado? Que pronto una solución puede ser, como decía el compañero, el voto obligatorio, pero yo siento que todavía es como repartiéndose a los pocos con intención de voto, y la gran mayoría de los colombianos siguen por fuera del debate electoral. Sí.
Bueno, voy a contestar estas iniciales, y no es que quiera hacer de publicidad, pero si ustedes quieren, digamos, ver las respuestas a estos temas en detalle. Última pregunta, Claudia. A ver. No me puedo tragar este sapo y estoy aquí. ¿Dónde está el micrófono para que te escuchen los demás? No, si me escuchan así, puedo seguir hablando. Una de mis motivaciones de venir acá era ver este auditorio lleno. Ajá. No, lo veo lleno. Ajá. Estoy de acuerdo con la tesis que tú dices, tú manejaste 3 puntos. El tema de la balacera, que sí evidentemente el proceso de paz lo ha reducido. El tema del divide y vencerás. Y el tema más preocupante, que es el de la organización. Ese es el tema que preocupa, y la pregunta para mí hacia ti es, en este debate, ¿cómo entra Gustavo Petro? O sea, en este momento no va a ganarse las elecciones, y lo sé, lo tengo, digamos, el corazón existe, es esa sensación que si no se une la izquierda, la derecha, no me importa de dónde, pero yo creo en ti, Claudia, yo creo en Robledo, yo creo en Cepeda, yo creo en Petro, pero Petro representa en Bogotá por lo menos 1 millón de votos. En Bogotá representa 1 millón de votos, y no sé cómo se va a llegar 5 candidatos a hacer el juego a Uribe y a Santos, donde ellos ya tienen esa maquinaria que tú nos hablaste lista, lista, con caso Venezuela, con tema de las FARC, con tema de todo esto. Eso me tiene supremamente preocupado. Y Petro, y tú lo dijiste en la última parte de tu intervención, Petro vivió lo que tú estás planteando. Petro hizo una alcaldía de plan de desarrollo y de presupuesto, porque todo el consejo estaba en contra de él, independiente de que no voy a hablar de Petro como persona, sino como estoy hablando del sistema político, porque Bogotá es un pequeño país, por decirlo así, y Petro se enfrentó, y es lo que a ti si fuera la presidente te va a tocar enfrentarte, pero ya hay una experiencia en Gustavo Petro muy grande, muy enriquecedora. ¿Cómo lo pueden llamar a este debate? Muchas gracias. Sí, muy enriquecedora, sí, no sé si muy afortunada. Pero, a ver, voy por partes. Varias cosas. Cambio de élite sí hubo, por eso están divididas, eso es bueno. ¿Por qué el debate del posconflicto? Porque si queremos, en ese libro de Dios a las FARC, ustedes van a encontrar la respuesta detallada de cada cosa que están preguntando. Y además me tocó quemarme las pestañas 4 años y 600 páginas, esto no es tan simple. Pero el debate por los muertos, por el riesgo de corrupción de la plata de posconflicto, por eso es que hay que hacer el debate. Yo le dije a Sergio Jaramillo, y yo apoyo la paz, por supuesto que sí, pero mi mejor manera de contribuir a la paz en este instante es estar encima del gobierno, y hay que ejecutarla respirándole en la nuca para asegurarme que no se pierde un peso, que se cumple lo que hay que cumplir, que el Estado ocupa los territorios. En este momento en ese libro ustedes van a ver, este es el 10º proceso de paz que hace Colombia, y Colombia es muy buena para llegar a acuerdos, desarmar y desmovilizar armados. Es extraordinario, en eso es summa cum laude, y es muy mala para reemplazar a esos ilegales en el territorio. Muy mala. ¿Por qué están matando a la gente? Porque el Estado no ocupó los 240 municipios de los que sí salió las FARC. Es que las FARC sí cumplió, como dice el señor de Arauca. Él dijo, yo controlaba este territorio y me voy a ir. ¿Quería que me vaya? Me voy a ir. Y llegó con sus 7.000 piscos el día que tenía que llegar, y el Estado tenía que poner 26 campamentos, o sea, unas tiendas de campaña, letrinas, agua y luz. No fue capaz. No fue capaz. Esto que es lo menos de lo menos. Imagínense lo haciendo desarrollo rural integral. Por eso es que hay que hacer el debate, porque es típico, está pasando lo que por inercia ha pasado en los 9 procesos de paz anteriores. Y es que el gobierno, mal que bien, le cumple a los desmovilizados, pero siempre deja colgados de la brocha a los colombianos, a los que no estaban armados, a los que están abandonados en el territorio sin Estado, a esos no les cumple. Y entonces esos colombianos que cuidaban las FARC y ya no los cuidan, tampoco los cuida el Estado,
y están en la mitad de una balacera en una disputa criminal entre Bacrim y ELN por quién controla las rentas ilegales de los territorios donde estaban las FARC. Por eso nos han matado 156 líderes sociales en las zonas rurales. El 90% de ellos nos han matado en las zonas rurales de donde se fue las FARC. ¿Por qué? Porque se fue el que mandaba. Y el que tenía que llegar a cuidar y a controlar no llegó. Estamos en medio de una disputa criminal. Eso es típico, eso es lo que ha pasado en los modos anteriores. Por eso hay que estar encima, y encima, y encima. Y le pasa esto a Pardo, le decía, pero hermano, usted sabe que esto es lo que iba a pasar, ¿por qué no se prepara? No, esa no era mi responsabilidad. Óigame este debate. Mandé los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios para el debate. Me llama Sergio Jaramillo y me dice, pues mira, estoy muy apenado contigo porque no voy a poder ir, que voy a estar por fuera, no sé qué, pero la verdad estoy mirando las preguntas y la mayoría de eso no tiene que ver conmigo. Entonces, pues no te preocupes, no voy a hacer mucha falta, porque eso tiene que ver con Pablo. Bueno, listo, hermano, gracias. Siguiente llamada, Rafael Pardo. Hola, Clau. Mira, vi que vas a hacer debate. No, cuenta conmigo. Ahora, vi los cuestionarios y la verdad es que la mayoría de eso no tiene que ver conmigo, sino con Sergio. Yo dije, bueno, con razón que esto no está funcionando. Con razón que esto no, si el uno cree que lo tiene que hacer el otro y el otro cree que lo tiene que hacer el uno, nadie lo está haciendo. Conclusión. Entonces, por eso hay que estar encima. Esa es la inercia, ese es el drama. Yo por eso tengo una posición de hay que construir ciudadanía, Estado y mercado. A mí me da risa que me digan populista, ¿no? Porque nadie más institucionalista que yo en este país. Yo no creo más que en las personas que traigan buenas prácticas, pero las que van a perdurar son las instituciones, que son las que proveen bienes públicos, empezando por seguridad y justicia. Y son las instituciones las que, y eso me lleva a tu punto, digamos, de la plata, de la corrupción, etcétera, que les debe preocupar a muchos. A mí también. En buena medida porque estamos fracasando en estas primeras cosas de implementación. No fuimos capaces de poner las letrinas, los campamentos no están, la fuerza pública no llegó a ocupar el territorio, entonces estamos en la mitad de una disputa criminal, ¿no? Y ahora nos toca hacer desarrollo rural integral. Y todo esto demuestra que el problema no era de plata. Para hacer los benditos 26 campamentos, eso no es que costaba el baloto. La plata estaba ahí, vaya ejecútela. Vaya ejecútela. Entonces, ¿qué se les ocurrió? ¿No? A esta tecnocracia graduada en Harvard, todos elegantísimos, ¿no? Todos súper bien formados, no les cabe un título más, en universidades elegantísimas. ¿Y qué hicieron? Contrataron unos operadores en Bogotá, que lo primero que tienen que descubrir es dónde queda Caño Indio. Hermano, usted tiene que reconocer que la ley 80 no aplica en la mitad de Colombia, simplemente porque como no hay Estado, obviamente no hay mercado. Usted no puede abrir una licitación en el Catatumbo. En el Catatumbo lo que hay son organizaciones comunales, organizaciones productoras, organizaciones de agricultores y gente vaciada. Con esas organizaciones, esa gente vaciada, usted tiene que hacer mucha contratación directa con veeduría local para que haga los campamentos, las letrinas, las carreteras, los distritos de riego. Usted no puede hacer eso con una licitación en Bogotá llevando gente de las principales ciudades allá, es estúpido. Bueno, pues eso tan estúpido, eso exactamente fue lo que hicieron. Y eso obviamente fracasó y salió mal. Entonces yo espero que aprendan la lección. Y eso implica montar ustedes ven los acuerdos dicen eso. Dicen, como allá no hay instituciones, no hay Estado, no hay mercado, no lo dicen así. Entonces, vamos a construir una institucionalidad mixta, híbrida, entre la comunidad que hay y el Estado que va a llegar. Y se llama los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y ahí dice, vamos a construir, ¿quién va a tomar las decisiones? Una asamblea comunitaria. Y esa asamblea comunitaria va a crear unos comités, el de veeduría, el de infraestructura, el de desarrollo productivo, el de sustitución de cultivos. Y entre ellos van a contratar gente para que haga esas cosas, y los de la veeduría van a vigilarlos a ellos. Porque ustedes creen que estos líderes sociales, cuando los cocaleros no les cumplen con la sustitución, ¿qué van a ir a hacer? ¿Poner una queja en la Contraloría? No, obvio que no. Pero cambiar ese chip, quitar esa inercia. No, este Estado le sobran abogados. Con todo respeto, por favor. Dios mío, santísimo, todo lo quieren hacer. O sea, no hemos podido sacar las amnistías. Miren esta cosa en el debate. Los guerrilleros llegaron, listo, llegaron. No estaban en los campamentos, entonces se pusieron a hacer los campamentos. En algún lado tienen que dormir y en algún lado tienen que hacer pipí, entonces les toca poner las letrinas. Pero como tuvieron que hacer los campamentos,
El Estado le dijo, usted tranquilo, usted llega a los campamentos, el Estado se organiza, lo cumple, no le cumplió nada. Pero bueno, cuando me sacan al día siguiente el listado de las armas, bueno, pues al mes entregaron el listado de las armas y el Estado no había instalado los sitios de almacenamiento y bodegaje para Naciones Unidas. Entonces las armas están registradas y no están almacenadas. Marcho, si esto no va más desmadrado, y da mucha vergüenza decirlo, si esto no está más desmadrado hoy, es porque las FARC tienen capacidad de mando sobre su tropa. Porque si tuvieran sobre su tropa la misma capacidad de coordinación que el Estado tiene sobre sus organizaciones, esto era el caos. Usted no se me puede mover de ahí a menos que el Estado le suspenda la orden de captura o le dé amnistía. Esto yo no me muevo aquí. Pero va el señor Rafael Barros y le dice, bueno, ustedes se comprometieron con el desminado y la sustitución. Yo necesito, bueno, y con entregar las caletas que están por fuera de los campamentos. Entonces necesito a los caleteros que se vayan con Naciones Unidas a mostrarle dónde es que están las caletas para que las destruyan. Uno de los que sepan, los que explosivistas de las FARC, pues necesito que vengan conmigo para el desminado, ¿no? Y los que coordinaban pues el gramaje y toda esa cosa de la coca, pues que se vengan para unas horas a ayudarme a hacer la sustitución. Vamos a salir. Y cuando llegó a la puerta le dijeron, no puede salir porque no les hemos dado amnistía ni suspensión de orden de captura. Y no ha podido salir. Los caleteros de las FARC están... ¿Qué por qué no han entregado las caletas? Pues porque los caleteros de las FARC están ahí parados en la puerta de los campamentos esperando que les den amnistía. ¿Y por qué el Estado no ha cumplido? Porque los jueces dijeron, no tenemos mucho trabajo. Entonces, como tenemos mucho trabajo, vamos a hacer paro. Y están en paro, no, esto no es un chiste, es en serio. Están en paro y se entraron a una negociación de chantaje con el Estado, si no les da más sueldo y más plata y más cabelas y más gente y no sé qué, entonces ellos no producen las amnistías, ni la suspensión de órdenes de captura. Y ahí estamos. Nos hemos demorado 3 meses negociando con los jueces, no con las FARC, con los jueces, para que suspendan las órdenes de captura y puedan salir los caleteros. Y para que haya las amnistías y puedan salir los explosivistas. Esto es como de Ripley. ¿Y todos por qué? Porque hay unos abogados no sé dónde, qué vaina que dice que todo no se puede hacer, nunca nada se puede hacer. Entonces, hay que cambiar de chip, hay que entender que hay que aliarse con la comunidad que está allá, construir una institución, unas institucionalidades, unos métodos, unas agendas operativas con ellos, unas actividades de vigilancia y control para que no roben la plata con ellos. Y contratar a la gente que va a ejecutar esto en terreno de una manera muy meritocrática. Sobre el tema de la ética, yo estoy de acuerdo contigo, pero a diferencia tuya no creo que los principios vayan por arriba, yo creo que los principios son los principios, es decir, la base, por algo llaman principio. Las sociedades que funcionan, que se autorregulan, digamos como diríamos, porque sus convicciones morales o religiosas o éticas, que son 3 cosas muy distintas, los autorregulan y no necesitan ley. Los cumplen por convicción y ética o moral la norma. Yo creo, en cambio, yo entiendo tu punto y lo comparto, pero desde mi formación y desde lo que, digamos, planteo en ese libro, tomaría más la tesis de Daniel Pecó, que lo vi en estos días, y él tiene una tesis que yo creo que es cierta, de hecho la retomó otra persona, la misma tesis de Marcos Palacios, de muchos historiadores, de Frank Safford. Colombia lo que no tiene sentido de nación. ¿Qué une a Colombia? La selección de fútbol. Gran sentido de nación. Nosotros tenemos que construir un sentido de nación, una historia, un relato, un orgullo, un patrimonio colectivo. Y yo siento que esta transición histórica nos da esa oportunidad. Yo por eso apelo a la generación de la paz, porque yo creo que tenemos las bases para construir ese sentido histórico, trascendente, colectivo. Entonces, es ética individual, pero también es sentido de nación colectiva. Yo creo que si logramos inventar esas 2 cosas mejor en Colombia, la transición va a ser mejor. Y sobre el tema del voto obligatorio, otros temas de reforma política. Es un tema bien grueso. Yo hoy estuve sentada de 8 a 12 de la mañana a la 1 de la tarde en una audiencia pública sobre el tema de reforma política y electoral, viendo las recomendaciones de la Comisión Electoral Especial y demás. Esto es vaticinado. Yo hace un año les decía, bueno, aquí este es el Congreso de la Paz, ¿no? Cuando instaló el presidente el 20 de julio del año pasado el Congreso, ¿no? Ustedes, el Congreso de la Paz, no sé qué, yo miraba para los lados y decía, claro, este es el Congreso de la Paz, super pro paz, requete pro paz,
Este gran Congreso de la Paz no fue capaz de ganar el plebiscito por la paz. Súper comprometidos todos. Porque obviamente esos tipos no se mueven 1 milímetro si no les dan plata. Y como no haya plata, no hicieron campaña. Y no se me ocurre un peor comunicador en la historia mundial que Juan Manuel Santos. En la historia mundial, en un país que no lee, la gran pedagogía era: léase las 330 páginas del acuerdo y verá cómo va a votar. ¡Por favor! Y además tiene a un monstruo político. Uno puede tener la opinión que uno quiera del señor Álvaro Uribe, pero es un monstruo de político y de comunicador, un monstruo. Entonces, al mejor comunicador político de Colombia lo enfrentaba Juan Manuel Santos. Perdimos. Perdimos. Y asumo mi responsabilidad en la parte. Y este Congreso requete pro paz, mientras tocó pasar las normas que eran para las FARC, para los demás, para reformar a los demás, todas las pasó. Que la JEP, que la no sé qué, que la amnistía, que todo pasó. Ahora llegamos al punto en el que decimos: bueno, ¿cómo les parece que la paz ahora pasa porque se reformen ustedes, los congresistas y los políticos? Porque reduzcan el clientelismo. No. Entonces ustedes miren las declaraciones de Mauricio Lescano. Esa reforma política lo que nos quiere es llevar al castrochavismo. No, papito, lo que queremos es que renuncies al clientelismo, punto. Más simple que eso. Y ese es el quid del asunto ahorita, ese es el pulso realmente de la paz ahorita. Es si vamos a lograr un poquitico en la reforma política y electoral, restarle ventajas comparativas al clientelismo y darle más ventajas comparativas a la democracia colectiva y transparente. Esa es la pelea. Porque si no se rompe ese esquema, vuelvo y le digo, esto es una trípoda. Mata y asustarás, divide y vencerás, compra y gobernarás. Esos son los tres, ese es el mantra de la gobernación colombiana del siglo XX hasta ahorita. Entonces pues ya no pueden matar igual y asustar, entonces solo tratan de asustar, ¿no? Ya no pueden hacer falsos positivos y dispositivos. Divide y reinarás, no lo van a tratar de aplicar. Y compra y gobernarás, no quieren renunciar a él. No quieren renunciar a él. Si es el voto obligatorio, yo tengo la tentación como politóloga de decir: pero por favor, pongan el voto obligatorio. Eso de entrada le metería. Yo no aspiro a que el 100% de los colombianos voten, pero si siquiera la mitad de los que no votan, pues la competencia se le vuelve imposible a los que compran votos, porque le entra un flujo de votantes que no pueden comprar, tan simple como eso. Entonces es un tema de lógica elemental. Pero por otro lado, bueno, convenza a la gente en este no creer con razón, en esta ilegitimidad institucional, ilegitimidad a la política, ilegitimidad a los partidos, que uno le diga a los ciudadanos: bueno, además de que les cobramos IVA, ahora les vamos a pedir que voten por nosotros. Y donde no voten por nosotros, los sancionamos, porque el voto es obligatorio. Cañón vender esa teoría. Aunque en teoría es útil, pero hay que construir, digamos, las condiciones en las que la gente vote más. Y no es que no hayamos apelado a los votantes que no votan, es que los votantes que no votan, no importa quién apele a ellos. Porque no creen en el sistema, o porque creen que esa es la manera de tumbarlo, no sé, miles de razones. Y termino, Gustavo Petro. Miren, esta no es una discusión sobre Gustavo Petro, la quiero poner en términos, como yo lo entiendo, en términos, digamos, generales. Yo entiendo que hay que hacer acción colectiva, lo he dicho aquí toda esta noche, ¿verdad? Ahora la pregunta ¿es una coalición de izquierda la que va a capitalizar la división de las élites, la menor coacción? ¿Es una coalición de izquierda? Mi respuesta es no. No creo. La historia de Colombia, la historia de América Latina, la historia de construcción de Estado en países donde viene de una guerra contra insurgente, me indica que nunca nadie pasó en menos de 2 años de un país contra insurgente, Godo, que elige a Uribes, a elegir a una coalición de izquierda. No pasó. ¿Sabes cuántos años pasaron antes de que la coalición de izquierda en los países que hicieron transición de un conflicto armado gobernara? En el que menos pasaron 25 años. ¡25! Y nosotros aspiramos a que esta dicha nos pase en año y medio. Lo veo cañón, mi amor. No es un tema
de nombres ni de personas. Yo tengo el mayor respeto por Gustavo. Nunca voto por él, sino para senador, no voto por él para alcalde. Allá me paré a defender los dientes para que no lo tumbaran, porque me parecía, digamos, un acto abusivo. Pero no creo que sea una coalición de izquierda. Y ese es un gran debate que tenemos con amigos y vamos a seguirlo dando. Y yo estoy dispuesta a dejarme convencer por evidencias y argumentos. Pero mi conocimiento histórico de América Latina, de Colombia, de las transformaciones políticas en el mundo, por mi formación, que para algo le tiene a uno que servir, ¿cierto? No le sirve para hacer transformaciones, pero le sirve para entender que lo que uno está viviendo no es el primero que lo vive, ¿no? Entonces, te lo resumo de la siguiente manera. El país ha estado en una cancha que se llama Uribe, Santos, las FARC, La Paz. Acabamos de ir, el señor Uribe ganó. A punta de mermelada le voltearon la ganada, pero el señor ganó. Eso está claro. Y después, cuando no hubo mermelada, nos ganó. En el plebiscito por la paz. Nos ganó. Porque esa cancha, en esa cancha, él gana. En esa cancha hay miedo, hay FARC, hay polarización, hay resentimiento. Esa es su cancha. Entonces yo por eso digo, en esa cancha, entonces nosotros que salimos a decir, hagamos una coalición por la paz, con el santismo, con las FARC, con la izquierda al poder. Suena divino el loco. No va a ganar. No ha ganado en 50 años en Colombia, no va a ganar en el 18. En ningún otro país que haya estado en condiciones similares ganó. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué es lo que yo digo? Oh, tengamos sentido de estrategia histórica. Este no es un problema de discusiones personales. Yo creo que en la cancha en la que podemos ganar es una cancha en la que decimos, bueno, ya le dijimos adiós en las FARC, ¿no? Cada vez que alguien me dice, pero es que seguimos en conflicto. Sí, pero tenemos un actor armado menos. ¿Muy malo eso? O sea, muy malo haber salido a las FARC y solo tener al ELN. ¿Qué quería Lauca? ¿Tener a las FARC y al ELN? Bueno, tenemos tanto bandido suelto que nos toca uno por uno, bueno. Entonces, la mejor manera de defender la paz, creo yo, es una cancha en la que decimos, vean, ni Santos ni Uribe. El epicentro de esa campaña no es la paz con las FARC, es derrotar la corrupción de las élites. Ese es el epicentro temático. Si ellos nos ponen de referente a las FARC, Uribe es el líder. Si nosotros ponemos el referente de la corrupción de las élites, nosotros somos los líderes, porque tenemos credibilidad en eso, ellos no. Ellos están hasta aquí en todos los escándalos de corrupción. Y la gente lo está viendo. Por primera vez. Los temas de seguridad no están en el top, sino los temas de corrupción. Si es de izquierda, es la certeza de que nos derrota. Porque este país es modo, es contrainsurgente. Porque tenemos a Venezuela al lado, nos la muestran todos los días. Es caricaturesca la comparación, pero suena sensata. Quieren ser como allá son de izquierda, miren cómo los tienen. Aguantando hambre y a plomo en las calles. ¿Quieren estar así? Voten por la izquierda. Es caricaturesco, yo lo sé, pero es efectista. Entonces, yo no creo que sea una coalición de izquierda la que va a capitalizar este momento de la transición. Creo que es una coalición más ciudadana, más de centro que de izquierda, más colectiva ciudadana que de logos partidistas. Creo que es sin las FARC. Las FARC bienvenidísimas a que hagan política. Yo no voy a hacer una coalición con las FARC. No. Y su epicentro es la derrota de la corrupción y la lucha por la inclusión, no por la paz con las FARC. Porque lo que bloquea la modernización de las clases medias urbanas y la construcción de paz territorial en el mundo rural son esas mismas dos cosas. Son esas mismas dos cosas. Pero sé que es un gran debate. Entonces no es el tema de decir, a mí todo el mundo me pregunta, no hay un sitio al que yo vaya que me diga, muy chévere, y Gustavo. Y Gustavo. No, Gustavo bien, gracias. Gustavo bien, gracias. ¿Cómo está haciendo campaña o hace conversatorios como este? Bienvenidísimo. Y si él organiza una casa y las encuestas y los resultados de congreso demuestran que la gente está dispuesta a irse así, entonces él lo va a, digamos, él va a capitalizar ese momento. Me parece perfecto. Que alguien arme la coalición de izquierda, porque de repente el país se va hasta allá. Y si se va hasta allá, pues que alguien coja el péndulo allá. Yo creo que no se va a ir hasta allá. Si yo a esa gente que le digo, hermano,
de repente yo estoy equivocada. Y este país sabe que este hasta aquí, estos tipos van a salir de todos. Y ¡pum! Se va para allá. Usted coge allá el péndulo y perfecto, yo no tengo ningún problema con eso, extraordinario. Ahora, si yo tengo la razón y el péndulo no se va a ir hasta allá, sino que se va a quedar una cosa más moderada, más de centro, menos de izquierda, alguien tiene que construir esa coalición aquí, porque si no nos va a pasar por las narices. Y no vamos a tener cómo coger ese péndulo. Es un tema más de estrategia, que, digamos, y de visión, que de relaciones personales, digamos así. Qué pena con ustedes, pero me tengo que ir a semana en vivo. Muchas gracias.